Hola, ¿qué tal mis queridas luciérnagas? Recuerden, hoy es miércoles 21 de febrero. La semana pasada hice monté un video titulado El hachazo, el cual, bueno, ha traído bastantes respuestas y bastantes reacciones, y esto me gusta. Qué bueno que podamos hablar y que podamos discutir este tema sanamente. Así que les agradezco todos sus comentarios, que bueno, ahí los voy a poner, los que están a favor, los que están en contra, no se preocupe, que de esto estamos aprendiendo todos. Eso sí, aquellas personas que vengan con comentarios con grosería, lo vamos a quitar, porque esto no es una competencia, es un torneo de grosería, a ver quién dice la grosería más grande. Y siempre recuerda esto: todo aquel que usa groserías es porque no tiene la razón. Tampoco quiero que me nombren personas específicas. Lo está diciendo por esto, por aquel, o yo conozco un fulano que se llama así, que... No. Esos problemas con personas puntuales usted los vas a tratar en tu iglesia, con el que está a tu lado, con lo que tú quieras señalar o lo que tú quieras denunciar. Por acá estamos tratando un problema a nivel general que está afectando a nuestras iglesias, y yo, como pastor de iglesia, tengo que salir en defensa de la iglesia y de este gremio de hijos de Dios y de pastores que estamos sirviendo a Dios de alguna u otra forma. Y hoy me traje la Biblia porque sencillamente quiero hablarte de algo muy especial. La mitad de la Biblia, que es el primer pacto, más de la mitad de la iglesia, este es el primer pacto, más de la mitad de la Biblia, perdón, habla de denuncias, de reyes que hicieron lo malo delante de Dios, de hijos de Dios, de siervos de Dios y de personas que no fueron tan hijos y tan siervos de Dios, que hicieron lo malo, que pecaron, que robaron, que adulteraron, que mintieron. Y Dios lo reveló y lo denunció acá en la Biblia. También el nuevo pacto, Ananías y Zafira, recuerden, Pedro, el pecado de Pedro, negó a Jesús, todo eso, Tomás no creyendo, a la falta de fe. Todas fueron denunciadas acá. Judas fue denunciado ahí también, que andaba con Jesús. También fue denunciado Moisés, Abraham, con todas sus fallas, David, Jacob. Todos fueron denunciados acá. Y no en una red social. Esto no es Facebook. Esto no es Facebook ni es Instagram. Sencillamente esto es la Biblia, que no es una red social que de repente los videos de las redes sociales dentro de 2 o 3 años ya no lo vas a volver a ver, que yo estoy haciendo, por ejemplo, o a lo mejor sí, no lo sé, pero esto ha trascendido por más de 5.000 años de generación en generación, y lo han leído católicos, apostólicos, cristianos, cristinos, no cristianos, budistas, musulmanes, los que creen, los que no creen, ateos, chavistas, antichavistas, republicanos, demócratas. Todos los han leído, todos han leído este libro, lo leen y lo vuelven a leer. Niños, infantes, adultos, adolescentes, lo leyeron y no están traumatizados. ¿Por qué? Porque Dios lo ha declarado aquí en su palabra. La verdad es la que nos hace libres, y tenemos que leerlo y tenemos que saber qué es lo que está pasando. Ahora bien, basado en esta Biblia, quiero leerte lo que dice la palabra de Dios acá, para que veas más o menos dónde salió el tema del hachazo. Esto no son locuras, no son cosas que yo invento. Mateo 7:15. Mateo 7:15. Usted tiene que buscar en su Biblia, vea Mateo 7:15. Casi todo el mundo tiene Biblia en su casa. Así tú no seas cristiano evangélico, búsquelo ahí en el índice. Mateo 7:15, ¿ok? Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Yo leo los lobos rapaces, no estoy hablando de pastores. La gente me dice, pero esto es una lucha entre hermanos por las redes sociales. Por favor, no sería capaz de estar peleando contra un hermano mío por redes sociales, ni de nombrarlo siquiera. En las iglesias sí tenemos diferencias. Muchas veces hay discusiones, hay contiendas entre hermanos, las cuales arreglamos aquí, nos pedimos perdón y seguimos para adelante. Estoy hablando de gente que es ladrona, que no es hermana mía, no sé si serán hermanos tuyos, pero gente que ha robado en las iglesias y a los cuales nosotros tenemos que denunciar, y de los cuales la Biblia dice: cuídense de estos lobos rapaces que no son ovejas. Versículo 16 de Mateo capítulo 7 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Por qué se conoce un pastor? Porque dice que es pastor por el carnet, por la iglesia, por el paltó que se pone. No. Por el fruto, por los testimonios, por lo que dice la gente de él. Óigame bien. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos buenos, ni el árbol malo dar frutos, no puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol, oiga bien, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El hachazo. Ay, el pastor Rubén se volvió loco con esa hacha. ¿De qué lado del hacha está usted, pastor? ¿Qué es eso? Suelta esa hacha. ¿Qué pasó? No puedes andar con un hacha.
Hermano, eso lo dice la Biblia. El árbol que no da buen fruto es cortado. Eso no lo inventé yo. Yo solamente estoy repitiendo lo que dice la palabra. Y me lo repito primeramente a mí para yo estar pendiente de estar en el lado correcto del hacha. Así que por su fruto, dice la Biblia, lo conoceréis. Pero en ese mismo contexto, Mateo capítulo 7, el versículo 21 dice así: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque mucha gente me dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Que esta persona dio estos malos frutos, robó, pero cuando él predicaba, que se sentía tan bonito, y la gente que se curó, y hablaba en lengua, y decía, óigame bien, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, lo dice la Biblia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, aquellos milagrosos, que vienen, ponen mano, todo lo demás. Eso es de Dios, los milagros son de Dios, y Dios se glorifica, su palabra Él la respalda. Pero lamentablemente muchos de los que están haciendo esto, sencillamente lo están haciendo para manipular, están disfrazados de ovejas, pero no son ovejas, son lobos rapaces. A estos, dice la Biblia en el versículo 23 del mismo capítulo 7 de Mateo, Dios le va a decir, entonces les declararé, Jesús les va a decir, porque esto lo está diciendo Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis amados, esto no se trata de una lucha entre hermanos. Yo no puedo tener un hermano que sea ladrón. Esta es una lucha entre la luz y las tinieblas. Estamos denunciados y tú y yo estamos llamados a denunciar. Lo que está pasando hoy en día es que la iglesia está siendo silenciada por los mismos cristianos o los mismos lobos disfrazados de ovejas con pasajes bíblicos sacados con pinza para que tú te calles y no denuncies. Como por ejemplo, con la misma vara que midas serás medido. El mismo David decía, júzgame, Señor, ve si hay en mí camino de perversidad. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a esa vara si estamos caminando de día. Otros dicen, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Yo te voy a decir algo y se lo quiero aclarar a todos acá. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador y que lo recibió de corazón y que su vida ha cambiado, está libre de pecado, porque Cristo vino a liberarnos del pecado. Él vino a resucitarnos de la muerte. Y si tú eres libre de pecado, tú puedes denunciar el pecado. Así que no tengas temor de denunciarlo, porque Cristo murió por ti para hacerte libre del pecado, y eso lo dice la Biblia. Puedes buscar esos pasajes cuando tú quieras. Tú eres libre del pecado. ¿Por qué dijo Jesús eso? Bueno, en el momento que Jesús dijo eso, le habían traído a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Presten atención a lo que dice la Biblia. Fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, es decir, que ella la sorprendieron con el hombre con el que estaba cometiendo adulterio. Y la ley dice en el antiguo pacto, en el primer pacto, que ambos tenían que morir irremisiblemente apedreados. Pero le traen nada más a la mujer. ¿El hombre dónde estaba? Lo escondieron, lo escondieron. Ahí estaba el pecado de esos hombres. Escondieron al pecador porque era su amigo, porque era un líder de la sinagoga, no sabemos, pero por alguna razón lo escondieron. Y traen a la mujer, le dicen, esta mujer fue sorprendida en el acto, allá tenemos que apedrearla. Y Jesús, conociendo el corazón de ellos, dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esta gente no estaba libre de pecado, pero cuando tú y yo recibimos a Cristo como Salvador, hemos sido libertados, somos libres del pecado y podemos denunciar el pecado. El Evangelio de Cristo se basa en tres cosas importantes. El número uno, el Evangelio de Cristo anuncia la venida de Cristo. Lo anunció en el antiguo pacto o en el primer pacto a través de los profetas, que era la primera venida de Cristo. Hoy en día seguimos anunciando su segunda venida. Él viene pronto a buscar a su iglesia, díganme ahí. En segundo lugar, el Evangelio de Cristo se basa en el arrepentimiento. Nosotros predicamos el perdón y el arrepentimiento. Y en tercer lugar, el Evangelio de Cristo se basa en la denuncia del pecado. Si al predicar el Evangelio de Cristo falta alguno de estos tres elementos, el Evangelio pierde sazón y pierde sentido. Porque ¿para qué vamos a hablar nosotros de arrepentimiento si Cristo no va a venir por nosotros? ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Para qué nos deberíamos arrepentir? Y si no hablamos del pecado, ¿de qué nos deberíamos arrepentir? Y si hablamos únicamente del pecado, ¿cómo llegamos a ser perdonados? A través del arrepentimiento. Por lo tanto, hay que hablar de los tres puntos al mismo nivel y en equilibrio, con la misma fuerza y el mismo ímpetu. Cristo viene pronto, Él está dispuesto a perdonar tus pecados, pero tú eres pecador y estás apartado de Dios. Eso lo dice la Biblia y así lo tenemos que predicar. Por eso hay que denunciar el pecado, para que la gente sepa dónde está y hacia dónde puede ir, y más aún de dónde viene. En lo particular,
Yo me aparté del evangelio a los 14, 15 años, porque en realidad nunca había sido cristiano a pesar de haber hecho una oración de fe a los 11 años. Y no fue hasta que mi vida cambió que verdaderamente yo empecé a dar frutos como cristiano y estoy apartado del pecado. ¿Por qué estoy apartado? Porque ahora yo soy un santo redimido por la sangre de Cristo. Oh, pastor, salen algunos por allá, entonces usted nunca peca. Los hermanos Santa Claus, porque hay unos hermanos que son San Nicolás, que ellos son más buenos que Dios. O sea, ellos tienen que perdonar a todo el mundo, benditos, todos perdonados, todos, no importa, vamos, agarrémonos. El Dios ama al pecador y aborrece el pecado, que eso no lo dice la Biblia, pero bueno, inventan unas bromas extrañas, que aquello, que lo otro. Óigame bien, por supuesto que todos podemos cometer fallas eventualmente, y más los santos redimidos por la sangre de Cristo. Esos son pecados y hay que pedir perdón inmediatamente, porque el fruto que nosotros damos como buen árbol es que tenemos conciencia de arrepentimiento. Somos arrepentidos, el Espíritu Santo nos redarguye, nos arrepentimos inmediatamente, pedimos perdón y resarcimos el mal que hicimos. Pero cuando una persona es practicante del pecado, lo hace y conoce lo bueno y lo malo, pero lo vuelve a hacer y lo vuelve a repetir, y al menos que lo descubran, lo señalen y le caigan encima, esta persona no sale corriendo porque de todos modos no lo reconoce, pero por lo menos huye. Entonces es que esta persona no viene a decir o a reconocer o a dejar ver que está fallando. O sea, no es lo mismo un santo redimido que puede cometer una falta y pedir perdón a una persona que practica sistemáticamente el pecado. Por lo tanto, no podemos quedarnos silenciados como iglesia ante esto y hay que denunciarlo, como dijo Pablo. Pablo dijo que no solamente no participáramos de las obras del mal, sino que también las denunciáramos, que teníamos que señalarlas, como lo hizo en la carta de Corintios, como lo hizo en Éfeso, como lo hizo en las iglesias, las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, donde por cierto en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 dice el mismo ángel a las iglesias: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. La Biblia dice que lo que es nacido de Dios no peca. O sea, puede venir la falla, pero tú tienes conciencia, inmediatamente te arrepientes de lo que hiciste y has enmendado el daño. ¿Ok? Ahora, las personas, estos pastores, pseudo pastores, que no son pastores nada, que han robado, ¿pueden tener arrepentimiento? Claro que sí. Se pueden arrepentir. Para eso ellos necesitan confesar. No que nosotros confesemos por ellos, sino que ellos vengan y digan: sí, mira, yo cometí la falta, yo cometí el error. Tienes que darle la cara a toda tu iglesia, a toda la iglesia, desde el púlpito donde te paraste a mentir. Desde ahí tienes que decirle: sí, cometí la falta. En segundo lugar, me comprometo a restituir el daño que he cometido. Como dijo Zaqueo, si a alguno le he quitado algo, yo se lo voy a devolver, incluso multiplicado por cierta cantidad. Tienes que hacerlo, no lo multiplica por la cantidad ni nada, sino sencillamente devolverlo. Puede ser que en ese momento la misma iglesia diga: no, mire, no nos debes nada, nosotros te perdonamos eso. Eso puede pasar, pero tú tienes que darle la cara a la iglesia y tienes que pasar por un periodo de restauración. En el caso de los robos y estas cosas, tienes que pasar por un periodo fuerte. Te tiene que estar eximido totalmente de lo que es liderazgo y todas estas cosas, manejo de dinero. Y siéntese en su iglesia y ponga otro pastor, sencillamente. Usted no necesita ser pastor toda la vida. Para ir al cielo no necesita ser pastor. Lo que necesita es estar arrepentido y hacer la voluntad de Dios. Pero lógicamente que hay perdón para los pastores. Pero tiene que haber la actitud, el deseo de ser perdonado, como humillado, confesado, restituir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros tenemos que perdonar, claro que sí. Aún si ellos no han pedido perdón, óyeme bien, según lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 11, dice que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay pseudos bichos de esos lobos que no van a pedir perdón. Pasa por alto la ofensa. Pastor, pero usted no sabe, él me robó tanto, se acostó con mi esposa. Pase por alto la ofensa, mi hermano. Suelte eso y déjeselo a Dios, que Dios sabrá lo que va a hacer con ellos. El que vino y pidió perdón, nosotros estamos comprometidos con Dios a perdonar a esa gente y decirle: sí, te perdono, te doy un abrazo, te quiero ayudar y vamos juntos nuevamente. Definitivamente el perdón es de Dios. Yo he sido perdonado. La gente que me está oyendo conoce mi vida y sabe lo que yo hice. Mis hijos, Rubén Darío, Rubén Eduardo y Lieli, conocen de mi vida. Mi mamá, Elizabeth de García, llámelos y vea todo lo malo que yo hice el tiempo que estuve apartado. Pero eso sí, yo me salí de la iglesia, lo hice en la calle. No quería engañar ni dañar a más nadie. Pero el día que volví
volví arrepentido de corazón, pedí perdón, les pedí perdón a todos ellos y aquí estoy dando frutos de arrepentimiento y voy a seguir dando frutos de arrepentimiento. Así que comparte este video, te espero siempre acá en mi canal. Recuerda, los miércoles voy a estar montando algunos videos de denuncia. Este miércoles que viene, próximo miércoles, voy a hablar del adulterio y de lo que son las ligaduras de alma. Este tema va a estar bien interesante y quiero que te conectes conmigo para que aprendamos un poco más. Espero tu comentario, dale un me gusta ahí, por favor, compártelo. Y gracias por ser parte de este equipo de Luciérnaga que está alumbrando y definitivamente haciendo retroceder las tinieblas. Chao.